Hola amigos, muy buenos días, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a dar espera para que vayan conectándose las personas y volvemos por acá con ustedes. Vamos a ir probando el audio, que me confirmen por favor si se escucha bien, si se puede escuchar bien, si se observa bien la imagen. Correcto, por acá me dicen que se escucha perfecto, excelente, muchas gracias. Muchas gracias de hecho a todos por estarse ya uniendo a esta reunión. Un saludo a nuestros amigos de la Secretaría de Educación Municipal. Un saludo también a nuestros amigos de Previcer, quienes están pendientes de todas estas actividades y quienes son patrocinadores y gestores de estos proyectos que llevamos como clínica psicológica aquí en la ciudad de Cali. Voy a compartirles aquí también en los comentarios el link con el formulario de asistencia para que ustedes puedan diligenciarlo y puedan recibir el material de este tema tan interesante que hemos preparado el día de hoy para todos ustedes. Así que muy pendientes de ese link, lo voy a dejar acá con ustedes para que lo puedan también compartir en este momento. Los que vayan llegando pueden ya de hecho irlo diligenciando para que de ese modo queden inscritos y participen como asistentes, pero que a la vez también reciban este material que es muy interesante y que va a fortalecer este aspecto por acá nos están saludando, este aspecto del proyecto de vida, les decía. Vamos a dejar por aquí el link, por acá nos está saludando Omi Sierra, muy buenos días para usted, Omi. Vamos a esperar que se vayan uniendo las personas. Bueno, les voy hablando mientras tanto sobre lo que vamos a realizar este día con este tema tan interesante como les decía, que es el proyecto de vida. Precisamente un tema por demás interesante, un tema por demás útil, diría yo, funcional para nuestra sociedad, para nuestra juventud, que es, como todos lo decimos, el futuro de nuestra sociedad, pero muy pocos nos ponemos el traje de trabajo, si se quiere decir de alguna manera, para que esta juventud, este futuro de nuestra sociedad, tenga un porvenir diferente y un porvenir mejor. Vamos saludando a Maribel Micolta, muy buenos días para usted. Ana Luisa Caicedo, buen día también. Nos escriben también por favor desde dónde nos están viendo, desde dónde nos están siguiendo. Nos dicen que el link no está bueno. Vamos a probarlo a ver qué sucedió. Nos escriben por favor desde dónde nos están siguiendo para que así podamos también interactuar con ustedes, con los diferentes sitios, las diferentes ciudades, diferentes países, desde donde ustedes nos estén siguiendo. Bueno, veo que por acá me están confirmando que el link está bueno. De pronto hay que revisar el navegador, de pronto tenga algún tipo de bloqueo porque me confirman que el link sí está funcionando. ¿Vale, Carolina? Entonces, por favor, nos comenta. De todas maneras, si no puede inscribirse, nos puede dejar sus datos, su correo electrónico por interno y nosotros le haremos llegar también el material de igual forma que a las personas que diligencien la asistencia. Bueno, de aquí varias personas que están interesadas en este tema. Qué chévere poder hoy compartir con ustedes una vez más estas temáticas, bueno, por demás interesantes. Nos saludan de Cali, de la institución educativa Libardo Madrid Valderrama. Qué alegría, qué bueno saber que podemos contar con ustedes una vez más. Ya los hemos tenido muy juiciosos a ustedes en estas transmisiones semana tras semana. Por acá está Gabriela Alvear también, qué bueno, qué chévere poder contar con ustedes. Bueno, creo que podemos ir iniciando para que así no nos volvamos tediosos con este tema, no nos volvamos tediosos con la bienvenida, porque tenemos mucho por hablar. De hecho, vamos a hablar pinceladas de lo que es el proyecto de vida, porque es tan grande, imagínense, proyectar la vida de una persona, cómo será de grande el tema. Pero bueno, finalmente vamos a iniciar con esta temática. Con mucho gusto, Carolina, vamos a volver a adjuntar el link. Con mucho gusto, en un momento yo lo voy a ubicar, ya una vez hayan llegado más personas para poderlo compartir con ellas también. ¿Listo? Bueno, les hablaba que el día de hoy vamos a hablar sobre algo que es importante, que es útil, que es funcional para nuestros jóvenes y para nuestra sociedad,
como lo es el proyecto de vida, la importancia de tener un proyecto de vida, la importancia de que nuestros jóvenes tengan un proyecto de vida diseñado, la importancia que nosotros también lo tengamos, ¿verdad? Como adultos, como docentes, que tengo muchos docentes el día de hoy por acá participando de esta charla, como padres de familia, ¿por qué no? Es un deber nuestro también poder nosotros, como padres de familia, establecer un proyecto de vida con nuestros hijos, establecer un proyecto de vida familiar, ¿correcto? Entonces, hoy vamos a hablar precisamente de eso. Bueno, veo que me están preguntando mucho por el link. Este es un link, les decía a las personas que estaban desde el inicio, que nos va a servir para registrar nuestros datos y recibir al final un material sobre lo que estamos hablando el día de hoy. Así que voy a volverlo a compartir con ustedes para que de ese modo todos puedan tener acceso a ese material. De hecho, la persona que no puede hacerlo vía directa por medio del formulario de registro nos puede dejar sus datos también por el interno de esta transmisión y nosotros con gusto estaremos también compartiéndole el material. A ver, por acá tengo varias personas que me preguntan por el link. Bueno, correcto, les voy a copiar aquí nuevamente el link. Vamos a dejarlo por aquí en los comentarios. Y me informan por favor si esta vez ya les funcionó a las personas que no les había funcionado. Aquí lo acabé de copiar, ¿vale? Perfecto, acá está. Aquí está ya el comentario. Lo vamos a fijar aquí el link para que todos puedan acceder a él, ¿vale? Bueno, entonces les decía, hoy vamos a hablar precisamente de la importancia de lo que es tener un proyecto de vida. ¿Y por qué es importante tener un proyecto de vida? ¿Por qué es importante que nosotros tengamos esa proyección a futuro, que nuestros jóvenes tengan esa proyección a futuro, que como familia nos proyectemos a futuro? Pero para eso vamos también a tener unas consideraciones previas de lo que puede llegar a ser el proyecto de vida, unas consideraciones previas de por qué los jóvenes suponen un problema para la sociedad. ¿Ustedes se han dado cuenta de eso? Los jóvenes de entrada suponen un problema para la sociedad actual. Es particular y ahora vamos a darnos cuenta por qué les estoy comentando esto. ¿Es un tema de docentes? ¿Es un tema de psicólogos? ¿Es un tema de padres exclusivamente? Vamos a verlo también. ¿Cómo mejorar también o cómo prospectar más bien mi vida? ¿Cómo lograr que mi vida tenga una visión? Sabemos que tenemos una misión, muchos ya la han descubierto, muchos otros no la han descubierto, pero también debemos tener una visión, ¿sí? Y vamos a finalizar con una reflexión final. Entonces les decía que los jóvenes suponen un problema para la sociedad y voy a iniciar por ahí. ¿Por qué suponen un problema para los adultos, por ejemplo? Para los docentes, para los padres de familia. Porque primero no los entendemos. Es un mundo aparte, es un mundo raro, es un mundo que está cambiando, entonces no los entendemos. Es más fácil entender, por ejemplo, a un niño, es más fácil entender a un adulto mayor que entender a un joven que está atravesando quizás por su adolescencia, que está atravesando por una etapa de fortalecimiento y de formación de su personalidad. Entonces suponen un problema porque de entrada no los entendemos. Lo que a ellos les gusta, a nosotros no lo entendemos, no nos gusta, no lo compartimos. Y al no entenderlos, entonces ellos sienten esa incomprensión, se saben incomprendidos, y nosotros como adultos, en cambio, buscamos un sabio que nos diga, un adivino que nos diga, mire, esto es lo que les pasa y este es el manual para entenderlos. Pero como sabemos todos que no funciona así, que no hay un manual para entender jóvenes, que no hay un manual para criar hijos, entonces en ese momento nosotros entramos en desesperación y muchas veces ahí es donde empezamos a omitir lo importante realmente para ellos y para nosotros. Ejemplo, si yo tengo un hijo adolescente al cual no comprendo, pues medianamente lo que podía hacer yo para llegar a un acuerdo en esta situación es comunicarme con él y empezar a conocerlo, ¿verdad? Pero no los conocemos, no los entendemos de entrada y preferimos no tomar partido en este asunto, ¿sí? Tomar distancia.
En ese momento, cuando tomamos distancia, entonces, el niño o el joven empieza a buscar orientación, a pedir orientación, pero no se la dan. Y cuando no tiene esa orientación, es muy difícil que surja lo que estamos el día de hoy hablando, que es el proyecto de vida. Él no tiene orientación, él no tiene realmente ese apoyo que busca, ni en sus padres muchas veces, ni en sus docentes, ni en sus grupos familiares. Entonces son entre pares, entre amigos, que hablan, que de pronto dicen, bueno, yo quisiera hacer esto, de pronto un amigo le dijo que la mejor carrera era X o Y, hablando solo en el término académico, porque proyecto de vida, lo vamos a ver, no solo es el ámbito académico, pero bueno, de esta forma ellos se aconsejan, entre comillas, y es como empiezan a visualizarse a futuro. Pero sabemos que esto no funciona así, no debería funcionar así. Nunca debería funcionar así, sino que nosotros como adultos debemos meternos al cuento, como se dice, hablar con ellos directamente, y es ahí donde empezaremos nosotros a dar los primeros pasos de lo que es un proyecto de vida. ¿Listo? Segundo, los jóvenes suponen un problema para nosotros porque no sabemos qué va a hacer de ellos en el futuro. Vamos nuevamente al ejemplo de los padres. Sabemos qué va a ser de ellos cuando son niños. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos por ellos, porque nosotros los llevamos a un colegio, porque nosotros los escolarizamos, porque nosotros planeamos los paseos. Y sucede mucho en las familias, por ejemplo, lo que les voy a comentar. Un domingo X, el papá, la mamá dicen, nos vamos de paseo, qué sé yo, al Parque de la Caña, ¿ya? Aquí en Cali. Y entonces el niño de 6 años se emociona mucho y dice, me van a llevar al Parque de la Caña, qué chévere, piscina, juegos, bueno. El adolescente ya no se emociona, a él le parece aburrido eso, ¿ok? Entonces eso demuestra que nosotros sabemos lo que hacemos con nuestros hijos cuando son pequeños, pero cuando empiezan a crecer no sabemos lo que va a hacer de ellos, porque deciden diferente, porque nada les gusta, vuelvo y les digo, porque no disfrutan de pronto de las cosas que antes disfrutaban. La única certeza en el mundo, en una cantidad de posibilidades, es la muerte, es el final de la vida, y eso lo sabemos todos, y se lo dice muchas veces, y de esto muchas veces se habla, pero no lo entendemos, no lo interiorizamos como debería ser. Si la única certeza en una cantidad de posibilidades es la muerte, y no sabemos cuándo suceda, la pregunta grande es ¿qué va a hacer de nuestros jóvenes antes de la muerte? ¿Qué va a ser de nuestros hijos antes de la muerte? ¿Qué va a ser de nuestra vida propia antes de la muerte? ¿Vamos a hacer que esta vida valga la pena? ¿Vamos a buscar ser felices? ¿Vamos a buscar ser útiles para la sociedad? ¿Vamos a buscar lo mismo en nuestros jóvenes? ¿O definitivamente dejaremos que la corriente nos arrastre y sin dirección alguna dejaremos que nos lleve la corriente? Y no solo lo hablo por nosotros como adultos, también por ellos como jóvenes. Pero lo hablo directamente para padres, principalmente padres de familia, para docentes también, porque tenemos esa responsabilidad única de orientarlos. Ya después viene lo académico, ya después viene lo formativo, ya después vienen las notas, ya después vienen las calificaciones, los resultados y demás. Pero de entrada debemos tener la premisa de que nuestra función principal en relación a los jóvenes y a los niños es orientarlos, la orientación. Si tienen preguntas, si tienen dudas, si tienen comentarios de hecho frente al tema, por favor nos los escriben acá en los comentarios de la transmisión y estaremos prestos a resolver cualquier duda, cualquier inquietud. No se olviden también compartir esta transmisión para que muchas otras personas también tengan acceso a esta información. ¿Listo? Continuamos entonces. El miedo, les decía, el miedo de los adultos de no saber qué serán los jóvenes, qué serán sus hijos, qué serán los alumnos que tienen enfrente, qué harán con su futuro, con su porvenir, nos vuelve inmóviles, nos paraliza y esperamos mejor que venga otra camada a ver si con estos algo se puede hacer, porque con los que tengo ya no se pudo hacer nada, ¿sí? O esperamos, en el caso de los padres fundamentalmente, que el problema llegue a mi hijo para llevarlo a presentar a un psicólogo como el problema de la familia.
Y ustedes saben muy bien de qué les hablo, porque a nuestros consultorios llegan muchas veces padres de familia desesperados porque ya la situación colapsó y dicen es que mi hijo es el problema. Por eso les decía al inicio, nuestros jóvenes suponen un problema para la sociedad. Mi hijo es el problema porque ya está en 11, se va a graduar y no sabe qué va a estudiar. Mi hijo es el problema porque yo le doy todo y solo tiene que escoger algo para estudiar y no lo hace. ¿Ustedes se imaginan el miedo que tendrá ese joven sin orientación alguna de escoger algún tipo de carrera y que después de pronto un fracaso académico lo lleve al reproche de su familia, a la frustración, a la burla de sus familiares, de sus compañeros? Ellos tienen miedo también, ellos también se asustan, pero como el problema son los jóvenes, entonces es más fácil para un padre de familia llevarlo a un psicólogo una vez la situación haya colapsado, a de pronto orientarlo desde la psicología igual o desde la misma pedagogía, apoyándose en sus docentes, pues en esta parte del proyecto de vida, ¿sí? La orientación vocacional, que ya tuvimos un programa también de eso, lo pueden ver en YouTube, ahí tenemos una hora entera hablando también sobre lo que es la orientación vocacional, que es más que la escogencia de una carrera. Por eso es que esto se llama proyecto de vida, es proyectar tu vida, nada más y nada menos. Grande, grandísimo tema, importantísimo también. Entonces la labor del adulto parece que entonces en este momento se convierte en regañar, en cohibir muchas veces. Entonces está el muchacho que le dice al padre de familia, papá, viendo lo que dijo por allá un psicólogo en Facebook en estos días que lo vi, yo de verdad mi propósito en la vida ya lo he descubierto y quiero estudiar música, por ejemplo. Y entonces el papá llega y lo recrimina y le dice, pero ¿cómo vas a estudiar eso? No te pongas a payasear ahora, porque son las frases que estoy retomando de los padres de familia, porque he conocido muchas familias en esta situación. Usted tiene que estudiar algo que le dé plata, mijo. Usted tiene que estudiar algo que le asegure un trabajo, que le asegure un estatus en la sociedad. Entonces, cuando después este joven fracasa en su carrera, tal vez de abogado si no quería hacerlo, de médico si no quería hacerlo y si no tenía la vocación, el mismo papá que le dijo que no estudie música porque eso no daba plata, ese mismo padre lo trae aquí al consultorio diciendo que él es el problema. Mi hijo es el problema, por no escoger bien, le dice ahí. Saludamos a Mónica Gómez, a todos nuestros amigos de la institución educativa Libardo Madrid Valderrama. Bueno, entonces no nos hacemos cargo de eso. Aquí empieza un juego y digamos que esta es una breve introducción, aunque no tiene directamente mucho que ver con el tema del proyecto de vida, pero es una orientación también para darnos cuenta de lo que estamos haciendo y cómo estamos formando esas primeras bases de nuestros jóvenes para que después tengan la capacidad y la competencia de determinar o de realizar un proyecto de vida asertivo, adecuado, ¿verdad? Basado en su vocación, en su pasión. Pero no nos hacemos cargo del ejemplo que les damos, de lo que decimos, de las palabras que soltamos a diario en nuestras casas, en nuestros colegios. Sin embargo, suponemos que el problema son ellos, como les decía. Este es un tema entonces de los padres de familia únicamente, es un tema de los docentes únicamente. Cuando a uno anteriormente le decían proyecto de vida, inmediatamente nuestro cerebro se dirigía hacia el colegio, ¿verdad? Ah, sí, eso es un tema que en el colegio tienen que enseñarle a mi hijo. Claro, qué chévere, qué bueno, qué importante es que a mi hijo le enseñen de esto, ¿sí? Lo remitíamos directamente al docente. Poco después nos enteramos también que el psicólogo podía apoyar en el proyecto de vida. Ah, sí, ese es un tema del psicólogo y del docente. Yo no tengo nada que ver, decían los padres. Ahora nos damos cuenta de la realidad y que si no somos un equipo de trabajo, no va a poder desarrollarse un proyecto de vida. Es decir, si todos no empezamos como sociedad a sacar adelante a nuestra juventud, pues no podemos lograr el resultado que nosotros buscamos, ¿verdad? ¿Qué sucede con esta situación? Cuando el padre de familia espera que el maestro sea quien le resuelva todos sus problemas, inclusive trascendentales de su familia, unos problemas casi que existenciales de su familia, ya de entrada supone otro problema,
mayor que el que suponía el padre con el hijo, porque entonces es en ese momento cuando el hijo se siente más desprotegido y el mismo docente se siente sin herramientas, no conoce la vida familiar de este chico, de este padre de familia, y además no tiene tiempo para estar hablando de proyecto de vida. Yo valoro mucho los docentes que sacan espacio y tiempo para hablar de este tipo de temáticas con sus alumnos. De hecho, tengo mi hija de 10 años y en este momento le están enseñando qué es un proyecto de vida y son pinceladas fundamentales en su vida que cuando ella se pregunta ya por lo que quiere ser en un futuro, ya está logrando muchísimo ese docente, está logrando muchísimo. Entonces de esto hay que hablar. Lo que pasa es que claro, no tenemos el tiempo, no tenemos las herramientas muchas veces para hacerlo. Por eso, finalizando esta clase, van a tener ustedes un material que seguramente puede serles útiles adaptándolo a la edad de sus alumnos, los que están aquí y son docentes, adaptándolo a la edad de sus hijos, los padres de familia que también están por acá siguiendo esta transmisión. Nosotros entonces reducimos las conversaciones, tanto los padres como los docentes, reducimos las conversaciones con nuestros hijos, con nuestros jóvenes, a lo que es exclusivamente la academia. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros reducimos las conversaciones a cómo le fue en el colegio, cuánto sacó en matemáticas, cuánto sacó en sociales, qué nota sacó en el examen de inglés. Y el docente similar, ¿no? Empezamos a hablar un poco más sobre la academia, es muy difícil ahora con la virtualidad, la forma como se ha tenido que educar, y yo sé que hay docentes que han sacado lo mejor de sí por lograr espacios de diálogo distintos a la clase exclusivamente, a la clase que habían preparado, ¿no? Y esos son espacios supremamente valiosos. Mis hijos no se olvidan nunca cuando su profe les deja 10 o 15 minutos para dialogar de otras cosas, quizás de las mascotas, quizás de la alimentación, de dónde viven, desde dónde se están conectando, las personas que trabajan en la zona rural también, ¿verdad? Entonces, ese tipo de conversaciones empiezan a enriquecer las experiencias de vida, contarle a tus estudiantes cómo fue tu inicio laboral. ¿Se acuerdan ustedes, mis queridos profesores, cuando iniciaron esta hermosa carrera de la docencia? La edad que tenían, dónde viajaron, la primera vez que los nombraron como docentes, las hazañas que tuvieron que hacer para llegar a la escuela que les habían asignado. Es hermoso cuando cuentas tú esas experiencias con tus alumnos, porque ellos de experiencias empiezan a enriquecer su vida. Mira que las cosas no son fáciles, mira que mi profe lo admiro, la admiro muchísimo, pero mira todo el camino que hizo, porque ustedes ya tienen un proyecto de vida adulto y medianamente desarrollado, que a ellos les va a servir como el reflejo de lo que pueden en algún momento llegar a ser. Y a veces no se interesan mucho, y en eso les doy la razón, porque también he estado del lado de ustedes y uno mira el desinterés quizás de muchos estudiantes por escucharle a su profe que con esfuerzo ha preparado una clase, pero no se preocupen mucho por eso. Todos fuimos jóvenes y todos en algún momento desatendimos una clase. Simplemente sientan de corazón que lo que están haciendo lo están haciendo bien y en pro del futuro no solo de esos muchachos, sino de la sociedad entera. Entonces, cuando limitamos las conversaciones a una calificación, no estamos dejando lugar para las emociones. ¿Acaso nuestros jóvenes no aman? ¿Acaso nuestros jóvenes no desean? ¿Acaso nuestros jóvenes no sueñan? Cuando reducimos las conversaciones a una calificación, estamos alcanzando un 1% quizás de su vida, pero ese 99% que estamos desechando es lo más importante para plantear un proyecto de vida. Un proyecto de vida se plantea mucho en las emociones, en lo que yo siento que será bueno para mi vida. ¿Me hago entender? Entonces, nos vemos nosotros, por ejemplo, los padres de familia, como ejemplo ético, como ejemplo de amor, y ni siquiera les damos lugar a que nos cuenten sobre sus emociones. Y en el caso de los docentes, lo mismo. Ese proyecto de vida se puede ir gestando desde el aula. Y ahora sí nos vamos incluyendo en el tema pues, central del día de hoy. Ese proyecto de vida nosotros lo vamos centrando en las emociones,
el primer acercamiento que podemos tener con el proyecto de vida se llama el autoconocimiento. Uno no puede plantear un proyecto de vida cuando es joven principalmente si no se conoce. Bueno, pensaría que uno de adulto tampoco lo podría hacer. Si uno no se conoce, uno no sabe lo que le gusta, uno no sabe lo que quiere, uno no sabe literalmente ni dónde está ni para dónde va. Precisamente. Entonces, ¿cuál es el primer ejercicio que ustedes pueden hacer en sus clases, en sus hogares, con los jóvenes? Hagamos ejercicios de autoconocimiento, pero para eso hay que sacar el tiempo. Principalmente esto para los padres de familia. Sacar el tiempo no es hablarle al hijo banalidades, ¿no? Y cosas que van a pasar desapercibidas. Es sentarse un día con él y bueno, ¿qué tanto conoces de ti, hijo? Lo que pasa es que nos cuesta tanto hablar de emociones muchas veces porque pensamos los padres de familia que hablar de emociones es mostrarnos débiles ante nuestros hijos. Nosotros debemos mostrarnos fuertes como nos enseñaron nuestros abuelos. Nos debemos mostrar fuertes, no debemos demostrarle que uno siente. No, ese discurso ya está mandado a recoger. Nosotros nos debemos mostrar humanos para que ellos sean humanos también, para que humanicemos nuestra familia, para que humanicemos nuestro hogar, ¿verdad? Entonces, el proyecto de vida parte de un primer y único convencimiento que es yo me conozco, y en base a lo que me conozco me gustaría o disfrutaría de esto, pero eso va mucho más adelante. Primero es conocerme, ¿sí? Yo puedo ser lo que quiero si me proyecto serlo. Y ahora vamos a ver un poquito la diferencia también entre un sueño y una meta. Hay diferencias entre ambas cosas. Pero entonces, si tú como padre o madre sabes lo que está en el porvenir de tu hijo, vas a sentir mayor tranquilidad, igual que los docentes. Bueno, yo creo que un docente se siente bien cuando su alumno le dice, su alumno principalmente cuando está en 11, le dice, profe, ya tengo mi cupo asegurado en la universidad, me fue bien en las pruebas de estado. ¿Por qué? Porque uno sabe que va a pasar algo útil con la vida de ese joven. Y no porque nos interese, no porque sea mi familiar directo, sino porque la vocación docente nos llama a eso precisamente, a alegrarme cuando ese gran esfuerzo y ese gran trabajo de una cantidad de personas que estuvieron desde que ese muchacho inició su escolarización hasta el momento donde se gradúa, las cosas se hicieron bien, la satisfacción de que las cosas se hicieron bien, ¿verdad? Ahora, ese porvenir puede ser maravilloso, puede ser hermoso para estos jóvenes, pero a veces por falta de orientación no logran hacer nada. Es decir, ellos pueden tener mucho talento, pero la orientación es fundamental. ¿La orientación en qué? La orientación hacia la disciplina, por ejemplo, que ellos deben incluirle a su espacio de formación para lograr eso que se han propuesto. Y ahí entro con los sueños y las metas. Muchos dirán, ¿y en qué se diferencia un sueño de una meta? El sueño queda ahí, el sueño no tiene mayor complejidad más allá de pensarlo. Es decir, yo pienso en este sueño, me gustaría o sueño, qué sé yo, sueño con viajar muy lejos y sigo soñando y mañana seguiré soñando y pasado mañana seguiré soñando y me paso años soñando y este mundo está lleno de soñadores y no está mal eso. Lo que está mal, ¿saben qué es? Que no convertimos los sueños en metas. ¿Cuándo un sueño se convierte en una meta? Cuando me propongo un plan de acción para alcanzar eso que yo tengo propuesto. Si es académico, si es individual, si es personal. Por eso es importante que esas primeras pinceladas de autoconocimiento con los estudiantes o con los hijos tengan incluida esa serie de dimensiones, como lo es la académica, la social, la familiar, ¿sí? Si se quiere un área de salud, por ejemplo, salud y bienestar. Áreas o dimensiones que le permitan a él mirar que él es un complemento de una cantidad de dimensiones, que de pronto está fallándome en mi área afectiva porque mi novia me dejó. Tengo 15 años, mi novia me dejó y en esta área estoy muy mal. Pero la vida no se acaba ahí, porque tienes otras áreas de tu vida que están funcionando bien. Cuando el joven empieza a entenderse como el complemento de muchas dimensiones, la visión también empieza a cambiar.
Y de pronto el más pesimista de todos nos dirá, pues que no funciona así, que los jóvenes no se dejan aconsejar, es lo que uno escucha mucho en los colegios. A los padres igual, mi hijo no se deja aconsejar, a mi hijo no se le puede decir nada, a él no le gusta nada, no le llama la atención nada. Hagan la prueba, ensáyenlo, empiecen a hablar de esto y empezarán también en un mediano plazo a mirar el cambio de mentalidad de sus alumnos. Es importantísimo que los jóvenes cambien de mentalidad, no porque la que tengan esté mal, sino porque la que tienen está necesitada de orientación y no la tienen a la mano. Cuando ustedes se vuelven parte de este círculo orientándolos, la cosa cambia, ¿vale? Entonces, ellos muchas veces entienden que son un accidente, incluso nos lo dicen literal y los docentes saben de esto, nos lo dicen literal, somos un accidente, no tuve que haber nacido, soy un problema para mis padres, soy un problema para mi profe, soy un problema para las personas que conozco, no tuve que haber nacido, no. Realmente el cambio de mentalidad implica eso. Cuando él cambie de mentalidad se dará cuenta que no es un accidente, que está aquí por algo, ¿sí? Y no es esa búsqueda implacable, diría yo, como la película, esa búsqueda implacable de cuál es mi propósito y empiezan a buscar el propósito. No, el propósito se descubre, el propósito no es que se busca de esa forma como nos lo han querido enseñar. El propósito se descubre con las experiencias, el propósito se descubre precisamente cuando a mí me cuentan algo y yo digo, tan chévere eso, me llamó la atención. Eso que uno le dice, me llamó la atención, es el primer paso para descubrir que algo me interesa. Y si algo me interesa, puede que esté cerca a mi propósito. No es esa búsqueda implacable y vamos a buscar el propósito como si fuera un punto de llegada. No, el propósito se descubre, el propósito se conoce algún día y se lo pule con el tiempo, ¿verdad? Hay que tener en cuenta algo fundamental. Cuando hablamos de proyecto de vida, después de todo esto que hemos visto, la pregunta del millón acá sería, ¿estás dispuesto a hacer algo por ese camino de vida que tienes por delante hasta el día de tu muerte, sea cerca, sea lejos? Y hay que hablarlo crudo. ¿O dejarás que las decisiones de tu vida las tomen otros? Y al final vamos a ver una frase de esto. Esa es la pregunta del millón. ¿Estamos dispuestos, docentes, a que el proyecto de vida de nuestros alumnos sea valioso para ellos y hacer algo, sembrar un granito de arena ahí en ese proyecto de vida de nuestros alumnos? Lo mismo para los padres. ¿Estamos dispuestos a sembrar un granito de arena en la orientación de mi hijo o seguiré en la misma posición cómoda en la que estoy, que cuando él tenga un problema yo lo llevo al psicólogo diciendo que el problema en sí mismo es él? Y es una pregunta que ustedes en su casa en este momento van a hacerse, ¿verdad? La vida es como un videojuego. Para los jóvenes que nos estén viendo, van a entender de lo que les hablo. Yo siempre, me llamó mucho la atención esta frase. ¿En qué se parece la vida a un videojuego? Les voy a decir en qué se parece. Los que jugamos en algún momento algún tipo de videojuego, recordamos que tienen varias vidas. Es una constante que los juegos principalmente de misiones tengan varias vidas. Estos juegos entonces nos dan opciones de desperdiciar la primera, quizá uno arriesga mucho en la primera vida, es mi primer intento, voy a arriesgar mucho, arriesgo y en ese momento donde arriesgo pues perdí esta vida, pero me quedan 2 oportunidades, la segunda vez arriesgo menos, pero la tercera vida la cuido muchísimo. Y si son más, igual la sigo cuidando muchísimo, ¿verdad? ¿Por qué razón? Pues porque es la última y si ya pierdo esta oportunidad de vida, ya no volverá una oportunidad y me devuelven en el juego. La vida se parece a un videojuego en el sentido de que solo tenemos una oportunidad de vida. No tenemos 3 oportunidades, tenemos una sola, ¿verdad? Cuando vemos que la vida es una sola, entonces la gran pregunta que les hacía, ¿vamos a dejar que alguien tome la decisión de qué hacer con mi vida? ¿O vamos a adelantarnos a la situación y vamos a plantearlo de otra forma? Eso ya va en cada quien, ¿listo? Y espero que esto haga eco
en su corazón, en su mente, cuando piensen eso precisamente, que en los videojuegos nos dan oportunidades de vivir, pero que acá es una sola oportunidad la que tenemos. Entonces, cuando uno empieza a ver que la vida es una sola, que la vida solo es una oportunidad de hacer lo que yo quiero hacer, de hacer lo que yo siento pasión por hacer, nosotros vemos esta oportunidad como algo hermoso. Hombre, es una sola oportunidad, el día va a pasar, no sé cuándo vaya a morirme y es algo hermoso, es una experiencia maravillosa, ¿sí? Pero lo que uno no quiere, lo que uno no ama, uno, decía una persona, lo afea, utilizaba esta palabra, claro, uno no le puede dar valor a lo que uno no ama, ¿verdad? Entonces entra la segunda parte del proyecto de vida. Habíamos dicho que la primera era autoconocerse, la segunda parte es el amor propio. Cuando yo me conozco, voy con un segundo elemento que es amar esto que soy, con mis defectos, con mis virtudes, con mis cualidades y con mis errores, amar lo que yo soy. ¿Listo? Porque cuando yo empiezo a entenderme como un ser humano con errores, con falencias, pero finalmente un ser humano valioso, le doy valor también a mi vida y por lo tanto me intereso en desarrollar un proyecto de vida. Algo debo hacer en esta vida, soy valioso. Y como muchos jóvenes le dicen a uno en el colegio, pues para algo debo servir. Y no es eso, es decir, estamos convencidos de que están aquí para cosas maravillosas, de que ahí en su salón de clases hay genios, muchas veces, de que ahí en sus hogares hay genios, y que de pronto por falta de orientación, de tiempo, que los adultos no pretendemos brindarlo, pues quedan en eso, quedan con el talento, pero no llegan a buen puerto porque no tienen un proyecto de vida. Miren lo importante de lo que es un proyecto de vida. Entonces la pregunta también que les hago a los padres, ¿por qué los padres ordenamos la casa, ordenamos las cuentas y se nos dificulta tanto ordenar el corazón de nuestros hijos? Misma pregunta para los docentes, ¿por qué embellecemos el cuaderno de notas? ¿Por qué embellecemos nuestras diapositivas de clase? Y no antes embellecemos el corazón también de nuestros alumnos. Y esto parece muy poético, y esto parece muy ideológico, pero realmente se puede. Se puede. Hemos implementado cantidad de elementos y estrategias en instituciones educativas que nos permiten la experiencia de decir se puede. Fácil no, fácil no es. Si alguien piensa que esto es fácil, no, realmente no es fácil. Pero que con disciplina se puede lograr, sí, se puede lograr y cosas magníficas y maravillosas. Entonces, solo de ti en ese momento, el joven entiende que solo de ti, solo de él, en este caso, dependen las decisiones de su vida, que él es el dueño de su vida, que él se debe empoderar de su vida. ¿Listo? Entonces, llegando a este punto, podemos retomar que un proyecto de vida es un plan. Como lo vemos, es un plan a largo plazo, seguramente, pero tiene estadios o tiene paradas. Una parada a corto plazo, donde yo voy a poner metas a corto plazo, quizás un mes, quizás semanas, ya donde empiezo yo a ver el cambio. Otra parada la voy a tener a mediano plazo, 6 meses, ¿sí? Y otro a largo plazo, ya cuestión de años. Pero el proyecto de vida es un plan ordenado que yo debo construir. ¿Es un documento? Me preguntan muchos. A veces cuando yo hablo de esto me preguntan muchas personas, ¿es un documento entonces lo que se debe hacer? Ahí se confunden, digamos, las cosas, ¿no? Porque pensamos que el proyecto de vida, y el docente tiende mucho a verlo de esta forma, debe ir elaborado por escrito, con muchas páginas. No. Les digo una cosa, eso no tiene un parámetro fijo. El proyecto de vida no necesita hacerse por escrito. Ahora, hay estudiantes que lo hacen por escrito. ¿Por qué? Porque tienen una capacidad y una competencia escritora muy buena. Hay otros que hacen un dibujo y nos muestran en una gráfica su proyección de vida, quizás una línea de tiempo, cosas también maravillosas que surgen en el salón de clases y en la casa. Se los digo por experiencia propia, cuando uno trabaja el proyecto de vida con los hijos, uno se da cuenta
la cantidad de cosas y de elementos nuevos que ellos le incluyen a esta situación. Ellos te ponen imágenes, muchas veces son muy visuales, hay otros que no son tan visuales y lo escriben. Bueno, cantidad de cosas, otros lo hacen a modo de diapositivas. No nos interesa tanto eso, a modo de cartelera también lo hacen otros. Genial. No nos interesa tanto el cómo, nos interesa el procedimiento, que se haga, que se plantee bajo esos parámetros, corto plazo, meses, quizás semanas, perdón, o un mes máximo, mediano plazo ya hablamos de meses, máximo 6, y lo que es largo plazo, pues ya estamos hablando de 1 en adelante años, ¿verdad? Se diseña con el fin de cumplir determinados objetivos o metas, lo que habíamos visto. Claro, yo no podría construir un proyecto de nada si yo no tengo metas, si yo no tengo objetivos, igual que en los videojuegos. Y les hablo mucho de los videojuegos porque yo me sirvo mucho de la dinámica de un videojuego para hablarles a los jóvenes. Uno por ese lado les entra muy fácil a ellos porque ellos están en este mundo, están en el mundo de la tecnología, de hecho. Entonces, cuando tú hablas de un videojuego, cuando tú hablas de redes sociales, ellos se interesan porque es algo propio de su mundo. No les hablemos desde nuestro mundo, porque no les va a interesar, ¿verdad? Acuérdense cuando ustedes eran alumnos también, pasaba lo mismo. Establezco metas concretas. Lo que decíamos, una meta es diferente a un sueño, no es el yo quiero, sino el yo quiero y este es mi plan de acción. Yo quiero viajar a mitad de año, en agosto, quiero viajar a X lugar y mi plan de acción es ahorrar tanto desde este momento y determinar a qué hotel voy a llegar y determinar en qué transporte me voy a ir. Es decir, que el sueño se convierta en algo claro. De lo contrario, no va a pasar del sueño y eso se los aseguro, porque él va a seguir soñando, porque en 6 meses dirá, bueno, no se pudo, entonces lo voy a pasar a diciembre, porque él entenderá que aplazando ese sueño se le va a cumplir y lo va a aplazar y lo va a aplazar, y eso pasa con la academia también. Yo quiero ser médico, yo quiero ser psicólogo, bueno, y lo planteamos a un año. De pronto, como no estaba tan claro establecido el tema, lo alargamos a 2, 3, 4 años, 5 años, y de pronto yo soñaba, dice la persona cuando ya tiene pues sus años, dice, yo soñaba con un día ser médico. Lo que pasa es que las cosas no se me dieron. No creería que tanto no se le dieron. Sí, puede pasar que las oportunidades a veces son limitadas y demás en la parte educativa, pero cuando hay algo claro, de una u otra manera el proyecto se saca adelante. Lo que hay que saber determinar es cuál meta es de corto, cuál meta es de mediano y cuál meta es de largo, ¿no? Porque ahí también podría implicar una dificultad si agarro una de largo plazo y la ubico en corto plazo. Hay que entenderlo, que el proyecto de vida no solo es académico. Quien lo entienda únicamente acá está descuidando las demás esferas de las que yo les hablaba. El punto de vista del proyecto de vida no solo es académico, es global. Entonces pueden haber metas académicas, por eso es importante que las dimensiones, que en el material que les vamos a compartir al final, si ustedes diligencian correctamente el formulario que tenemos aquí en los comentarios, en ese material están las dimensiones del ser humano y uno debe calificar esas dimensiones y debe hacer las metas estableciéndolas desde cada área, desde cada dimensión, para que lo uno no se cruce con lo otro, no se confunda con lo otro. Es decir, yo quiero tener dinero pero no quiero estudiar, yo quiero tener dinero pero no quiero trabajar. Se van a confundir y ese proyecto de vida obviamente no estará diseñado de la mejor manera. Hay un mito aquí que les quiero compartir también. El proyecto de vida, muchas personas tienen esta idea, se inicia a partir de los 20 años. El proyecto de vida se inicia a partir de los 20 años. Eso es un mito. Es un mito porque así se manejaba anteriormente. Esperábamos que ya la persona tenga 20 años y ahí ya empezaba a ser útil para la sociedad, entre comillas, ¿no? Y ahí sí ya el padre lo llamaba a su hijo y le decía, bueno, ¿qué va a hacer usted con su vida? Ya tiene 20 años y usted no escoge nada, no se sabe qué va a hacer. Venga, trabaje conmigo, venga, estudie que yo le gasto, venga. Es decir, yo tomo decisiones por usted. Eso pasa cuando dejamos tanto tiempo. La realidad es otra, la realidad es que se debe iniciar cuanto antes y todo a su edad. Yo no puedo hablarle de proyecto de vida a un niño de 8 años
como se lo hablaría a un chico que está en 11, chico de 15, 16 años, 17 quizás. Pero puedo hablarle al de 8 años de proyecto de vida totalmente. ¿Cómo? Por medio de biografías, por medio de experiencias, por medio de cuentos, por medio de películas, por medio de cantidad de estrategias. Puedo incluirlo ya en proyecto de vida. ¿Desde dónde? Desde el autoconocimiento, desde el amor propio, desde la valía, desde el valor propio como persona, obviamente en la sociedad. Vamos al cómo se hace. ¿Cómo se hace un proyecto de vida? Aparte de lo que hemos hablado entonces, que es el autoconocimiento, este autoconocimiento responde a una única pregunta, o más bien a una importante pregunta, es ¿quién soy? Cuando vamos a iniciar un proyecto de vida, la gran pregunta acá es ¿quién soy? La estrategia, ustedes, la mayoría de docentes participando en este live, sabrán qué estrategias porque ustedes son los pedagogos. ¿Qué estrategias son las más indicadas? Si estamos en la virtualidad, hay estrategias, las hay. Recuerdo que esto yo lo trabajé en la universidad, por ejemplo, en el tablero, en un árbol, este era yo, el árbol representaba la persona que yo era, y uno, en cada frutita que tenía el árbol y en cada ramificación del árbol, uno debía ir ubicando cosas de quién soy yo, elementos de quién soy yo. ¿Qué me define a mí como persona? ¿Qué me define a mí como estudiante? ¿Qué me define a mí como ser humano, de hecho? Posteriormente, entonces, viene la pregunta de las metas. Las metas responden a una pregunta y es ¿qué quiero? ¿Qué quiero ser? ¿Qué quiero hacer? De hecho, ¿qué quiero tener? No hay que tenerle miedo al tener. Muchas veces nos dejamos llevar por la premisa de que el tener viene solo, no, hay que proponerse algo desde el tener, ¿verdad? ¿Qué deseo saber? ¿Qué deseo conocer para llegar a adquirir lo que quiero? Y el plan de acción responde a otra pregunta puntual y es ¿cómo lo voy a lograr? Entonces son 3 preguntas fundamentales acá. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Y cómo lo voy a lograr? Es decir, ¿cómo lo voy a lograr? Ya responde a la pregunta de ¿qué actividades concretas voy a realizar? Entonces ahí no se aceptan respuestas ambivalentes, por ejemplo. Esperaré que la vida me traiga las mejores oportunidades para lograrlo. No es una respuesta clara. Actividades claras. Si esperamos, nos quedamos acá esperando, ¿verdad? Hay técnicas que sirven mucho para esto, deben estar acompañadas de lo visual. Ya les decía, los muchachos son muy visuales, muy audiovisuales hoy en día, en la época en la que estamos, muy virtuales, de hecho se han vuelto más virtuales que lo que eran antes por el tema de la pandemia. Pues bueno, veamos esto como una oportunidad y diseñemos estrategias por ese lado, inclusive ya están diseñadas previamente en internet. Hay páginas que se enfocan en el apoyo, ¿sí?, a estos jóvenes para desarrollar un proyecto de vida, el apoyo en orientación vocacional y demás. Pruebas de orientación vocacional. De hecho, nosotros en Clínica Psicológica tenemos un plan de acompañamiento en orientación vocacional que incluye proyecto de vida. Uno no puede tener orientación vocacional si no hay un proyecto de vida diseñado. Entonces, es como la forma de acompañar y orientar a estos jóvenes para que tomen una decisión por su propia vida, se empoderen y no que saquen a los padres o a los docentes del juego, sino que sepan que van a contar con ese apoyo, pero que los responsables de su vida son ellos. ¿Listo? Entonces está, por ejemplo, una técnica que me impactó bastante en esto de proyecto de vida, una institución de no muchos recursos económicos. Lo hacían en una cartelera y cada propósito que tenía el niño lo recortaba de una revista y lo iba pegando en su cartelera, en el espacio de las metas, de los sueños. Entonces ponían un carro, ponían viajes y lo representaban de pronto con una foto de la playa, una foto de un avión. Y más abajo también el plan de acción, bueno, ellos ya empezaban a desarrollarlo. Por, digamos, mencionarles algunas, porque hay muchísimas. Es fundamental que lea o leer con él. No, es que a mi hijo no le gusta leer, no, es que a mis alumnos no les gusta leer. Listo, leamos con él, no hay problema. Compartimos un texto que nos hable de proyecto de vida, por ejemplo, y lo leemos entre todos. Es fundamental para el proyecto de vida leer biografías. Una recomendación que les doy a ustedes, que fomenten la lectura de biografías en sus hijos.
porque uno leyendo biografías de gente que le interese, obviamente, empieza a mirar lo que les decía, todo el camino, toda la carrera que ha tenido que hacer para llegar donde está. Si es un gran deportista, quizás algunos alumnos les dirán, yo quiero leer la biografía de Leo Messi, de Cristiano Ronaldo, qué sé yo. De pronto otro que le guste la música leerá la biografía de su cantante favorito. Y así vamos fomentando entonces eso es un reconocimiento o una identificación por afinidad, ¿correcto? Una identificación por afinidad. Yo siento que lo que hace él es afín a lo que a mí me gusta y me identifico por lo tanto con él. Cuando me identifico con él, me intereso por qué ha sido de su vida, y cuando me doy cuenta que es un ser humano como yo, me doy cuenta que los propósitos, que las metas sí se pueden alcanzar, ¿correcto? Hay dos libros que recomiendo mucho, principalmente para los más pequeños, ¿sí? Aunque conozco de jóvenes adolescentes que los leen. Son dos libros interesantísimos: Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, este más es dirigido a las niñas, y Cuentos para niños que se atreven a ser diferentes. Son dos textos interesantísimos, de hecho ya están en PDF en la red. Si ustedes desean que se los compartamos, pueden escribirnos en el formulario también de asistencia, y los podemos compartir con mucho gusto a sus correos para que los trabajen en su clase. Son dos textos que tienen biografías, básicamente tienen biografías, pero a un modo de cuento, a un modo de historia que a los chicos les va a llegar y va a fortalecer pues principalmente lo que yo les estaba diciendo, que es la identificación por afinidad, ¿no? Y todo esto que hemos hablado el día de hoy, ¿por qué es importante? Es decir, ¿para qué me sirve en la vida? ¿Por qué es importante? Aparte de todo lo que ya dijimos, principalmente por esa razón, porque sueños tenemos todos y de soñadores el mundo está lleno. Y está bien, porque mientras que haya sueños habrá vida, decía un gran profesor. Pero ¿qué pasa con los sueños? Pues que se quedan en sueños, que es importante tener un plan, que es importante tener un proyecto para que de ese modo las cosas no las esperemos por arte de magia, que de ese modo empecemos a cambiar la mentalidad de que las cosas en algún momento van a funcionar porque yo tengo un plan y de pronto el plan no me funcionó. Y hay una frase muy conocida y muy difundida, por cierto, que si el plan no te funcionó, si la estrategia no te funcionó, cambia el plan, no la meta. La meta sigue siendo la misma. De pronto este plan no me funcionó, busquemos otra estrategia que me acerque al cumplimiento de este objetivo. Si no diseñas tu propio plan de vida, hay muchas oportunidades de que caigas en el plan de otra persona. Y adivina qué han planeado para ti. No mucho. Ir por la vida sin un proyecto de vida es como buscar un tesoro sin mapa. La pregunta que hoy les hago: ¿tú ya tienes tu proyecto de vida? ¿Has fomentado un proyecto de vida en tus alumnos? ¿Has fomentado un proyecto de vida en tus hijos? Entonces, la reflexión final que les quiero dejar tiene que ver con esto un poquito, con entregarle esa responsabilidad a otros. Nos habla de la suerte, que es otro elemento del que casi no alcanzamos a hablar el día de hoy. Es un cuento, una historia, la historia que se ha vuelto fundamental en estas masterclass. Todo el mundo nos pregunta después, ¿y dónde sacó esa historia? ¿Y dónde la leyó? Y nos la puede compartir. Bueno, la historia final del día de hoy se trata de un campesino oriental, una aldea en el Japón, puntualmente un campesino que estaba con sus hijos y valoraba mucho que tenían un caballo. Tenían un caballo en su finca, una aldea pequeña, las familias eran muy unidas y un día el caballito se escapó de la finca. Entonces, como eran muy unidos, todos los campesinos de esta aldea fueron a la casa del señor y le dijeron, pues, qué mala suerte, se fue su caballito. Y él dijo, buena suerte, mala suerte, no lo sabemos. Le respondió así. Días después, la vida siguió normal, el caballito volvió, pero esta vez volvió con 5 caballos más. Por ahí se encontraron, hicieron manada y fueron nuevamente a la casa donde vivían. Entonces, como eran muy unidos los campesinos, todos fueron otra vez allá a felicitarlo por su buena suerte. Y él les dijo, buena suerte, mala suerte, no lo sabemos.
Días después, su hijo menor, que estaba recién cumplido la mayoría de edad, se subió en uno de los caballos, se fue a pasear y sufrió un accidente, se cayó. Entonces se le partió el pie. Y fueron todos nuevamente y le dijeron, qué mala suerte, se cayó su hijo. Buena suerte, mala suerte, no lo sabemos, dijo el campesino. Días después inició la guerra en el Japón y fueron los soldados, los militares, a llevarse a todos los jóvenes que habían cumplido la mayoría de edad, pero al hijo del campesino no se lo llevaron a la guerra porque estaba lesionado su pie. Entonces todos fueron nuevamente acá a decirle que qué buena suerte que no se llevaron a su hijo, ¿verdad? Buena suerte, mala suerte, no lo sabemos. Poco después, los militares que habían ido a la guerra se casaron con hijas del emperador. Pero pues el hijo que no había ido a la guerra, este campesino, no se pudo casar de esta forma. Qué mala suerte por su hijo que no se pudo casar con la hija del emperador. Mala suerte, buena suerte, no lo sabemos, les dijo. Finalmente en la guerra mueren todos los militares y van a decirle entonces nuevamente los campesinos de la aldea, qué buena suerte que su hijo no fue a la guerra, porque mi hijo fue a la guerra y murió. Buena suerte, mala suerte, no lo sabemos. Y la historia concluye ahí. Las historias orientales concluyen ahí siempre. La pregunta que yo les hago entonces, ¿van a dejarle su vida a la suerte? ¿Sería que este tema del cuento es buena suerte? ¿Sería que es mala suerte? El mensaje, empoderarse de su vida, el mensaje, empoderarse de su rol de docentes, empoderarse de su rol de padres de familia, empoderarse los jóvenes que están acá de su rol como miembros de la sociedad y permitirle a estos jóvenes también empoderarse de su vida, amar su vida y amar un proyecto de vida que tienen a futuro en su porvenir. Muchas gracias, no sé si tengan preguntas por acá. Nos dicen, excelente, bueno, Libardo Madrid Valderrama, excelente tener su presencia acá, qué bueno. Carmen Arroyo también, un saludo, excelente reflexión, bueno, muchas gracias. Veo que hay personas también pidiéndonos los libros que les comenté. Todos, por favor, llenemos el formulario de asistencia porque ahí vamos a llegar con los libros y con el material de esta charla. ¿Listo? Aquí está fijado en los comentarios el link. Bueno, nos saluda también Omi Sierra, excelente charla, proyecto de vida. Gracias. No, gracias a todos ustedes por conectarse. Correcto, me gustaría que se compartan los dos libros. Daniela Díaz, muy buen aporte. Muchas gracias, Daniela, también a ti por estar conectada. Por favor, diligenciemos el formulario de registro. Las personas que no pudieron estar en vivo en esta transmisión, no se preocupen, va a quedar acá permanente en nuestra fanpage de Facebook. Va a quedar también este fin de semana en nuestro canal de YouTube, así que si no siguen todavía nuestro canal de YouTube, vamos a Clínica Psicológica Cali, vamos a suscribirnos y ahí van a estar actualizándose con esta y con todas las otras charlas que hemos tenido para los docentes, para los jóvenes, para los padres de familia. Correcto, Carlos Eduardo Montaño nos dice por favor incluir los libros y el material anunciado. Excelente, excelente. Una vez hayan diligenciado el formulario, todas las personas que nos dejaron ahí obviamente nos han escrito bien su correo, sus datos, porque a veces nos escriben el correo mal, entonces pues no les llega el material. Por favor, reenviar el link de la asistencia. Marta, el link de la asistencia está aquí fijado en los comentarios, ¿vale? Es el que dice Clínica Psicológica y es el formulario de Google. Correcto, sí. Carmen nos pregunta en qué forma llegarán los libros. Llegarán por el correo los vamos a enviar en PDF para que los puedan compartir con sus alumnos. Sandra nos saluda también, muchas gracias, excelente. Muchas gracias a ti también, Sandra. Bueno, creo que no hay más preguntas, más aportes. Ustedes nos pueden seguir llegando de preguntas, de dudas. La información también que no pudieron diligenciarla por el formulario la pueden dejar por interno, eso sí les sugiero, por interno, aquí en nuestra fanpage, y nosotros haremos ya la recopilación de los datos y el envío del material. Les haremos llegar, espero, antes de finalizar esta semana. Bueno, veo que estamos ya todos conectados, ya todos llenamos el formulario, me dicen por acá. Les mando un abrazo fuerte a todos ustedes, les deseo una excelente tarde,
un feliz fin de semana que ya se nos acerca también en este tiempo que está pasando tan rápido. Los espero el próximo jueves con un nuevo tema. Ya tenemos nuevo mes, nuevas temáticas, así que invitadísimos cada jueves a las 11 de la mañana a compartir estos temas con nosotros. Y no se olviden de iniciar su terapia, inicien su terapia, que es la mejor inversión que pueden hacer en su propia vida. Iniciar la terapia es conocer mis emociones, iniciar terapia es saber de qué soy capaz, saber lo valioso que soy. Ícaro, muchas gracias también por estar cerca acá siempre conectado con nosotros. Marta Escobar, gracias. Bueno, un abrazo para todos en general, un saludo para todos ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.